mañana. Vamos a saludar a nuestros hermanos, hermanas, pastores, líderes que están en este tiempo de nuestro culto de oración. Hermana Lucy, ¿cómo está? Muy buenos días. Hermano Manuel, muy buenos días. Pastor Percy, ¿cómo está? Muy buenos días. Hermano Nelson. Hermana Juana, ¿cómo está? Muy buenos días. Hermano Ulises. Hermana Denise, ¿cómo está? Muy buenos días. También tenemos acá a nuestro hermano Juan de la Cruz. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hermano José, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchos saludos en esta mañana. Buenos días, bendiciones para todos. Hermana Denise. Amén. Así que vamos a empezar. Buenos días, hermano. Amén. ¿Cómo está, hermano Juan? Muy buenos días. Vamos a empezar en esta mañana. ¿Ven? Vamos a pedir a Pastor Percy que pueda hacer una oración de apertura. Pastor Percy, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días en Cristo. Bendiciones. ¿Nos puede guiar en una oración para poder empezar, Pastor, nuestro culto hoy? Amado Dios, en el nombre de Cristo nuestro Señor, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia para pedirte la dirección, pedirte, Señor, en esta mañana puedas hablar, podamos, Señor, estar sensibles a la voz de tu Espíritu, que podamos estar sensibles, Señor, a poder tener un corazón solícito a guardar la unidad en el cuerpo de Cristo. Bendice, Señor, a todos aquellos que en esta reunión, en este culto que te rendimos a ti en esta mañana, lo puedas recibir, Señor, con agrado. Bendice, Señor, a todos aquellos que están conectándose. Bendice al Pastor Henry Corales, Señor, Dios bendito. Ayúdanos, Padre Celestial, y bendice a tu siervo para poder ganar a las naciones. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Pastor Percy, muchas gracias. Entonces vamos a empezar en esta mañana con una alabanza de nuestra Conferencia Mundial de Misioneros. La canción se llama El camino con el que he de ir a solas. Amén. Vamos a escucharlo en esta mañana. A solas he de caminar por donde nadie puede ir.
tiene el Evangelio, es la esperanza del mundo. Y solamente en Cristo está el poder que vence todo el mal. Aquel que cumple el pacto es el mismo Dios que el pacto le da. Aunque nos esparció, somos uno en el Señor. Por este Evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que Él escogió. Vamos, somos instrumentos que Él escogió. Proclama el nombre del Señor. Aunque nos esparció, somos uno en el Señor. Por este Evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que Él escogió. Aunque nos esparció, somos uno en el Señor. Por este Evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que Él escogió. Como a discípulos que Él escogió. Amén. Amén. Así somos esos discípulos que Dios ha escogido para esta época. Amén. Si nosotros realmente entendemos eso, vamos a poder caminar en este tiempo delante de Dios. La semana pasada en nuestro seminario nos hablaban de caminar o trabajar en equipo. Por esta canción, este lema nos habla de trabajar o de ir por este camino a solas. No es que se contradiga, sino simplemente hay cosas que tú vas a tener que enfrentar a solas con Dios. Y hay cosas que tenemos que trabajar en equipo, como iglesia, como seminaristas, como discípulos de Cristo tenemos que trabajar en equipo. Entonces tenemos que tener el discernimiento, tenemos que tener la capacidad para poder entender cuándo hay que caminar a solas y cuándo hay que caminar con equipo. Amén. Así que vamos a empezar en esta mañana con nuestro diario de oración. Vamos a compartir en esta mañana. Amén. Amén. Como saben que estamos en este año 2023, el año de las respuestas, de las 25 horas y el horario de Dios, donde Dios toma control de todo. Cuando nosotros realmente descansamos en Él, podemos realmente recibir esas respuestas que Él ha preparado para cada una de nuestras vidas, para nuestras iglesias, para nuestra familia, para nuestras naciones. Hay una respuesta. Si descansamos en eso, vamos a poder estar tranquilos y confiados de que Dios está obrando en nuestras vidas. Hoy, miércoles 19 de abril, el tema para hoy nos habla de las 70 naciones y el camino de los que harán a otros que queden. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 19, el versículo 8. Amén. Hechos 19:8. Pero el día lunes se estaba también siguiendo este tema. El día lunes hablaba de los que salvarán
las 70 regiones, los que quedan. El martes también se estuvo hablando en el diario de oración, no sé si lo están siguiendo, habla de las 70 tribus y el camino de los que quedarán. Y hoy está hablando de las 70 naciones y el camino de los que harán que otros o a otros que queden. Entonces vamos a continuar en esta mañana. Hechos 19:8, hoy la palabra de Dios en esta mañana dice que, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esto es lo que hacía Pablo cuando entraba a estos lugares, estos campos, y transmitía realmente el mensaje de Cristo donde ahí estaban los discípulos. Los que han quedado son los que conocen realmente que todo es consumado con el Evangelio y conocen cómo será el fin. Juan 19:30 tiene que estar realmente en nuestras vidas, sabiendo de que Jesús lo ha consumado todo. Jesús lo ha cumplido todo, Jesús lo ha perfeccionado todo a través del Evangelio de Cristo. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, lo cumplió todo. La más grande promesa de Dios para nosotros, para la humanidad, Génesis 3:15, se cumple a través de Cristo, cuando Él muere y resucita al tercer día. Y vemos también que el Evangelio tenemos que conocerlo a la perfección. Cuándo se inició todo, el origen de todo, cuál será el final de todo. Al conocer eso, realmente, hermano, vamos a poder saber que el libro del Apocalipsis, más que un libro escatológico, más que un libro donde mucha gente tiene temor, es un libro que nos muestra que la iglesia ha tenido victoria, ha vencido sobre todo. Por eso estas personas levantan a 70 discípulos en sus vidas. Estos que han quedado se convierten en los que quedan, con un gran poder que Dios les da. ¿Para qué? Para salvar las 70 regiones. Y los que quedarán cambian la cultura de la oscuridad de los 70 tribus a la bondad de Dios. Amén, al plan de Dios, a la luz del Evangelio de Cristo. Eso solamente lo hacen las personas que han entendido realmente el Evangelio. Esas personas lo pueden hacer porque saben que en Cristo está consumado todo. Pueden cambiar realmente la cultura de estas 70 tribus que tienen muchas costumbres, muchos ritos. Hay mucha oscuridad, hay muchas cosas oscuras en sus vidas. Pero las personas que quedarán son personas que van a cambiar esta cultura con el Evangelio de Cristo. Amén. Con la luz de Cristo. Sacarlos de la muerte a la vida. Sacarlo de las tinieblas a la luz admirable. Sacarlo realmente de su destino de destrucción a un destino de gloria a través del Evangelio de Cristo. Entonces debemos ir por el camino de los que harán a otros que queden, que son los que salvarán a las 70 naciones. Por ejemplo, Pablo entendió que las bendiciones de los que han quedado, de los que quedan y los que quedarán y de los que harán que otros queden, así como el camino para salvar a las 237 naciones, es que están sobre las siguientes generaciones por cual él fue a la sinagoga. Eso lo podemos ver en Hechos 17:1, 18:4, y también lo podemos ver en Hechos 19:8, cómo él entendió el deseo de Dios y pudo realmente levantar estas siguientes generaciones y a través de eso salvar a las naciones. Por eso podemos ver en Hechos 2 que habían en la fiesta de Pentecostés, esperando la promesa del Padre, habían 15 líderes de naciones distintas. De esa forma el Evangelio llegó a esas naciones. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que en esta mañana entender que somos los que hemos quedado, somos esos remanentes, esos discípulos, esos evangelistas, esos líderes que están teniendo el contenido del Evangelio, que están dejando sus propios motivos, sus propios deseos. ¿Para qué? Para ver el plan absoluto de Dios, de salvar este mundo con el Evangelio de Cristo. Lo que tenemos que hacer es solamente estar en el tiempo y en el lugar y en el acontecimiento de Dios. Es decir, estar en ese lugar donde Dios realmente nos va a usar. Primero, nos tienes que restaurar. Segundo, nos va a equipar. Y tercero, nos va a enviar realmente ¿a qué? A salvar el campo, salvar a nuestras familias, salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? A través de entender de que Jesús es el Cristo, el autor, el consumador de nuestra fe, aquel que ha perfeccionado nuestra fe, aquel que está restaurando nuestra vida, aquel que nos llena con el contenido del Evangelio. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta que ahí afuera el mundo está sufriendo, bajo los 12 problemas fundamentales.
El mundo está sufriendo, las iglesias están sufriendo, los pastores están sufriendo porque no conocen realmente el contenido del Evangelio de Cristo. Por eso tenemos que estar y entender y poder estar en este tiempo, en el lugar y realmente en el preciso momento donde Dios va a usarnos para poder ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo deberíamos seguir con los que harán a otros que queden en el camino de los 70? Amén. ¿Cómo deberíamos seguir realmente? Como los que van a hacer o harán a otros que queden en este camino de los 70 líderes, 70 discípulos. En el primer punto habla de primero la preparación de los que harán a otros que queden. Habla de editar, planificar y diseñar. Amén. Punto número 1 habla de la preparación de los que harán a otros que queden. Editar, planificar y diseñar. Debemos editar y planificar y diseñar todas las cosas ¿con qué? Con la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. En otra palabra, las mismas palabras de Dios es Dios mismo hablando. Es Dios mismo obrando nuestras vidas, editando nuestras vidas, planificando nuestras vidas, diseñándolo todo lo que hagamos. Nuestra vida familiar, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida secular, nuestra vida en el trabajo, en la empresa, todo tiene que estar diseñado, tiene que estar editado, planificado con la palabra de Dios. Es decir, que nuestras vidas tenemos que prepararlo ¿para qué? Para buscar las siguientes generaciones que salvarán a las 70 naciones. Levantar los discípulos, ver en el campo los discípulos esparcidos que están realmente desorientados, están buscando respuestas, no le pueden encontrar. Entonces nosotros tenemos realmente que poder ver y prepararnos para encontrar a esos discípulos en el campo. Entonces, el contenido más importante, ¿cuál es en la Biblia? Es el contenido del Monte de Calvario, Hechos 1:1. También el contenido del Monte de los Olivos, de Hechos 1:3. Y el contenido del aposento alto de Marcos, de Hechos 1:8. Amén. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Las 3 fiestas podemos ver aquí: la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha y la fiesta del Pentecostés. Estas 3 fiestas, estas 3 experiencias, tú y yo tenemos que experimentarlo cada día. Amén. Donde Jesús lo consumó todo. Donde en Hechos 1:3 vemos que durante el espacio de 40 días, Jesús le habló a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y en Hechos 1:8, el poder de Dios para ser testigos hasta lo último. Este es el contenido más importante que el discípulo, que el evangelista, que el pastor, el líder tiene que conocer cada día en su vida. Experimentarlo todos los días. Más que letra, más que conocimiento, más que repetirlo, tenemos que vivirlo. Amén. De esa forma realmente podemos ser esas personas, esos discípulos que estarán en el lugar, en el momento indicado para poder ser usados por Dios para encontrar otros discípulos en el campo. Después hay que preparar a los 70 campos. Esto lo podemos ver realmente en Hechos 13, 16 y 19, donde realmente pudieron entrar. Pablo encontró a los discípulos y también las 70 naciones del futuro. Desde ese momento podremos realmente ver lo que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero se va a revelar ahora y lo que será para siempre. Por eso es muy importante, hermano, lo que dice ahí en Romanos 6, 25-27. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos, pero que ahora, o que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces podremos realmente entender que ese misterio oculto de tiempos eternos ahora ha sido manifestado a nosotros que somos sus discípulos, a nosotros que somos sus evangelistas, nosotros que estamos preparándonos en el seminario. Dios está preparando nuestras vidas ¿para qué? Para ser testigos hasta lo último de la tierra. El punto número 2 habla de los 70 campos donde nadie va, donde nadie le interesa ir.
Amén. Punto número 2, los 70 campos donde nadie va, o que nadie va. Cuando estamos preparados con el contenido anterior, amén, de Hechos 1:1, 1:3, 1:8, podremos ver los lugares a los que nadie va. Entonces, cuando yo realmente conozco el deseo de Dios, voy a ir a esos lugares donde nadie más quiere ir. Y solamente van a ir los discípulos preparados. Es un lugar que no hay nadie, porque parece que no hay un camino, no hay un tiempo, un lugar, ni respuesta. Pero sin embargo, los que harán a otros que queden sobrevivirán a solas con Dios, hermano. Por eso vemos a Jesús en el desierto. Él pasó el desierto a solas, no pasó con sus discípulos, todavía no había levantado a sus discípulos, pero él ciertas cosas él lo pasó a solas. En el huerto de Getsemaní, cuando él ora delante del Padre, él oró a solas. También trabajó en equipo. Por eso nosotros tenemos que sobrevivir a solas con Dios, donde no hay nada, donde no hay nadie, no hay un camino aparentemente, no hay un tiempo, no hay un lugar, no hay respuesta. Ahí nosotros tenemos que sobrevivir realmente a solas con Dios. Nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra sabiduría, conocimiento viene todo de Dios, no de nosotros. Entonces, si nosotros dejamos nuestra capacidad de lado, si nosotros dejamos nuestra vehemencia muchas veces, nuestra forma de ver las cosas, vamos a realmente poder verlo de la forma que Dios quiere que veamos, el Evangelio de Cristo. Porque a mi manera no se va a dar, se va a dar a la manera de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces nosotros realmente tenemos que ver este momento, este tiempo donde vamos a poder sobrevivir a solas delante de Dios. Amén. Ellos van por el camino por el que nadie va, pero miran la realidad espiritual. Optan por las crisis y descubren las respuestas que están en el lado opuesto. Habla del pensamiento inverso. Amén. Más que todo, ellos salvan a las personas del campo donde no hay la solución, la sinergia. Entonces, en otras palabras, estas personas han visto realmente la realidad espiritual, de que el mundo está sufriendo bajo Génesis 3, el mundo está sufriendo bajo Génesis 6, el mundo está sufriendo bajo Génesis 11, donde ahora se está levantando el segundo movimiento de la Torre de Babel. Esta gente está sufriendo. Pero estas personas, estos evangelistas, estos discípulos, han entendido realmente que hay una respuesta, porque ellos han experimentado esa respuesta en medio de su soledad, su crisis, su adversidad. Han experimentado de que Jesús es Cristo, aquel que le ha consumado todo. No solamente lo han escuchado, sino lo están viviendo cada día. Esa es la forma realmente que nosotros podemos experimentar de que Dios está con nosotros. Amén. Donde no hay nada, donde no hay nadie, ahí está la respuesta de Dios. Amén. El punto número 3 habla de los 70 campos que nadie puede ir. Punto número 3, los 70 campos que nadie puede ir. Finalmente irán por el camino que nadie más puede ir. Con el poder de la recreación pueden levantar a todas las personas para que sean salvas sin competir por un camino que nadie más puede ir. Hermano, no tenemos competencia. La única competencia que tenemos es con nosotros mismos, de presentarnos siempre delante de Dios, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, sabiendo que nuestra fuerza, nuestro poder viene de parte de Dios. Podrá cambiar todos los campos, siendo las cumbres y trascender el tiempo y el espacio, aún estando en el desierto. ¿Por qué? Porque han entendido realmente que el poder de la recreación está en sus vidas a través de Dios. Y de esa forma podrán realmente salvar el campo, sin necesidad de competir, sin necesidad de tener egoísmo por los demás, sabiendo realmente, hermanos, que nuestras vidas están completamente en la mano de Dios. De esa forma realmente vamos a poder cambiar todos los campos donde vayamos. Campo de los estudios, el trabajo, la familia, la iglesia, donde estemos. Nosotros como esos remanentes, como esos discípulos, esos líderes, podemos realmente hacer lo que nadie más puede hacer. Ir a esos lugares donde nadie más puede ir. Caminar por ese camino donde la gente no lo quiere hacer, porque tiene miedo, no sabe cómo hacerlo, quiere hacerlo con su propia fuerza, pero solamente nosotros que nos hemos rendido, nos hemos sometido a la soberanía de Dios, podemos conocer realmente el plan absoluto para nuestras vidas. De esa forma realmente podemos levantar las cumbres, los líderes, la élite, los profesionales, los políticos, los artistas, los deportistas que necesitan el Evangelio. ¿Quién va a ir a esas personas? Somos nosotros. ¿Quién va a ir a los empresarios? Somos nosotros. ¿Quién va a ir a la gente que no tiene un oficio, a la gente que tiene conflictos? Somos nosotros. Entonces nosotros no podemos realmente juzgar a nadie,
porque sabemos que en esa persona puede haber un discípulo. ¿Quién sabe? Que nuestro vecino, el amigo que nos perturba, esa persona que realmente no tiene realmente un buen testimonio, puede ser un discípulo que Dios está levantando. ¿Amén? Entonces, nosotros realmente podemos levantarnos como esas cumbres que van a trascender en el tiempo y el espacio, aún estando a solas en un desierto, sabiendo de que Dios está con nosotros. Al final, podrán dar las respuestas a todas las cosas. Entonces debemos descubrir los 70 discípulos entre los grupos multiculturales que ya están cerca de nosotros, entre los remanentes o los miembros que estudian o trabajan en los países extranjeros, así como entre los inmigrantes. Por eso algo más importante es apoyar a los misioneros para que puedan descubrir a los 70 discípulos. ¿Amén? Entonces, ¿qué vamos a tener si confiamos absolutamente en la soberanía de Dios? ¿Qué vamos a recibir si realmente nos aferramos y tenemos la conclusión de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo? Vamos a tener las respuestas en todo. ¿Amén? La respuesta en todo vamos a tener. Y esa es la forma donde realmente podemos descansar y saber de que Dios está obrando. Entonces nosotros realmente podemos descubrir esta situación. Y lo más importante, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer? Es apoyar al misionero. ¿Y cuál es el misionero que Dios ha traído acá al Perú? El pastor Henry. Nos guste o no, es el pastor Henry que Dios ha puesto aquí en el Perú, comisionado. ¿Para qué? Para poder levantar los discípulos. Entonces, tenemos que apoyar. También nosotros acá en Lima no tenemos el privilegio que ustedes tienen allá en Chimbote, estando todos los días. Aquí lo tenemos una vez al mes. Pero ese es el momento donde realmente podemos disfrutar de la palabra que Dios nos da a través de Él, el tiempo de entrenamiento que tenemos. Entonces, oremos por Él, estemos orando. Ha ido allá con su esposa, con un equipo, a recibir un entrenamiento en Corea, así que estemos orando por su vida. Entonces, ¿cuál sería en esta mañana la oración del pacto? Amén. Sabiendo realmente de que Dios está orando, sabiendo de que tenemos que levantar esas 70 naciones y ir por ese camino donde nadie más quiere ir. Amén. Ese camino donde harán que otros queden. Vamos a orar entonces en esta mañana. Dios, te damos gracias y te damos toda la gloria. Te alabamos, Dios, que nos has guiado y nos has salvado. Te damos gracias porque nos has permitido ver el evangelismo de la Biblia. Y te damos gracias por haber levantado a los misioneros que hacen este evangelismo de la Biblia. Te pedimos que hoy podamos comenzar de nuevo. Te pedimos, Padre, que en esta mañana, hoy miércoles, Señor, que tenemos nuestro culto, oración de madrugada, podamos tener un inicio nuevo, Padre. Tu palabra, Dios, dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre. Hoy nos permite empezar de nuevo, buscando, Señor, conocer lo que es la palabra, la oración y el evangelismo, Padre. Permítenos levantarnos como esos discípulos que tienen el contenido del evangelio, Padre, que han muerto a sus propios deseos, que han muerto, Padre, a sus propios planes, y hoy, Padre, entregamos nuestra vida por completo a tu plan absoluto, Señor, que se cumplirá en nuestras vidas, en nuestros campos y en nuestras iglesias, Padre. Oramos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Bueno, hermanos, así que Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Vamos a continuar en esta mañana.